Muchísimas gracias. La Ley 39/2006 de 14 de diciembre de autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia era aprobada con una amplia mayoría parlamentaria y apoyo social, dando así respaldo, en teoría, a las personas en situación de dependencia. Dicha ley reconocía en su artículo 18 la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadoras no profesionales, y dentro de los apartados 2 y 3 estaban dirigidos a las cuidadoras no profesionales, dejando constancia de su protección legal mediante las cotizaciones del Estado a la Seguridad Social para esas personas, en su mayoría mujeres, que atendían a familiares dependientes con grados 2 y 3 de dependencia, es decir, moderada y grave. El 13 de julio de 2012, el Partido Popular, por medio de un Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y como bien ha definido la señora Cortés, el decreto de la vergüenza, estableció, entre otras medidas, la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones de la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, basado en razones de crisis económica y recesión, lo que era directamente una apelación a unos valores evidentemente políticos e ideológicos que evidentemente no compartimos y que creo que deben de ser tan lejos de ser compartidos si queremos evitar situaciones como la que ahora con esta proposición no de ley se están denunciando. Este Real Decreto modificó también la regulación del convenio especial en el sistema de la Seguridad Social de esas cuidadoras no profesionales, que pasarían a tener carácter voluntario, y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social pasaron a ser cargo exclusivamente del suscriptor. Y además, y no tenemos que olvidar que ahí no se quedó el resultado y las consecuencias de este Real Decreto, sino que suprimió los dos niveles en que se dividía cada grado, redujo en un 13% la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección y recortó en un 15% la prestación económica a los cuidadores y a las cuidadoras. El Real Decreto, en verdad, marcó un antes y un después para la Ley de Dependencia. Los cuidadores no profesionales dependientes, que en su mayoría eran familiares mujeres de mediana edad, con escasos recursos económicos, que en la mayoría de los casos no habían cotizado nunca o habían dejado de trabajar para cuidar por lo generalmente a sus padres, pasaban a ser profundamente perjudicadas con los resultados y las consecuencias de este convenio. Tan solamente en Andalucía, por decir los datos de la región, de la porción de territorio que nos afecta, pasó a ser única y exclusivamente de 1.969 personas dependientes de cuidadoras con seguridad social, desde unos datos de más de 55.000 cuidadoras que sí tenían protección de la seguridad social. Y todo ello, además, en un marco en el que se agrava un proceso de desmantelamiento del sistema público de servicios sociales. Se continúa en la senda de la privatización de servicios, de los recursos públicos, perdiendo así el control desde la Administración y despojando a la ciudadanía de los derechos universales garantizados. Esta norma, que fue general para todo el Estado, en Andalucía, por especiales circunstancias, fue aún mucho más virulenta, donde se instauraron empresas multiservicios depredadoras con ánimo de lucro que, campando a todas sus anchas a la atención de nuestras personas dependientes, bajaron notablemente la calidad del servicio que se presta, y además se produjo una involución de los derechos de todas las trabajadoras, fundamentalmente de este sector, con unas condiciones de precarización y de condiciones de trabajo cada vez más indignas, que además iban repercutiendo a su vez más en la atención y en los cuidados a nuestras personas dependientes. Y a pesar de las múltiples declaraciones de la Inspección de Trabajo, a pesar de las sentencias de los tribunales, se sigue contratando y se sigue dándole los servicios a las mismas empresas. ¿Por qué? Porque el factor económico es el único que está prevaleciendo. Lo mismo que ahora se quiere hacer, como vimos ayer en la cuestión de las escuelas infantiles, con el decreto que está anteriormente. Con lo cual seguimos removiendo en el mismo sentido, que al final va a dar con unos resultados que ya vemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Al mismo tiempo, también creemos y somos conscientes de que hay que volver a recuperar el 50-50 entre Estado
y las comunidades autónomas en materia de financiación a la dependencia. Y somos conscientes de que la normativa actual reconoce prestaciones para las personas dependientes y algunos derechos a las personas que cuidan, pero no consideramos que actualmente se realice la intervención suficiente para esas personas que cuidan. Cada vez es más difícil tener calidad de vida y justicia social en un mundo en el que las causas de las desigualdades ya no están solamente inherentes a la mera pobreza económica, sino que también se definen por la imposibilidad de acceso a los mecanismos de desarrollo personal, de inserción sociocomunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección social que además hacen síntesis con otros ejes como es la cuestión de género, como es el origen étnico, su localización geográfica y en una Andalucía donde el papel del mundo rural es predominante y es muy importante, o la edad, que agudizan en muchísimas condiciones las situaciones de vulnerabilidad. Con lo cual, las consecuencias de esas políticas, desde el decreto de 2012 y el desarrollo de involución posterior en el tratamiento de las empresas sobre la ley de dependencia, lo que ha hecho en Andalucía es aumentar la capacidad, el aspecto de vulneración de cada vez más parte de la población que atiende a personas en situación de dependencia. Creemos que se carece de una verdadera política de promoción de acciones de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales, con carencias de programas de formación, información y medidas para atender los periodos de descanso, como lo establece la propia Ley de Dependencia en el artículo antes citado. Tenemos que ser completamente conscientes, todas y todos, que las personas que han tomado la decisión, porque seguramente no le quedaba más remedio, de ser cuidadoras, principalmente conlleva una serie de consecuencias y cambios en la vida de estas personas que tienen consecuencias bastante negativas. Prejuicios en la salud, cansancio, estrés, síndrome de burnout, los costes en la economía, como los ingresos y las cotizaciones que estamos aquí siendo referenciados, y los prejuicios para las relaciones sociales, deterioro de relaciones familiares, reducción de la participación social, a los cuales tenemos que aportar soluciones. Y como decía antes la señora Cortés, evidentemente esta proposición de ley se queda solamente en un aspecto muy concreto, importante sí, pero muy concreto, de lo que significa la situación real de las personas cuidadoras. Existen una gran variedad de riesgos psicosociales y problemas relacionados con esa labor de cuidar, que además se invisibilizan, que además no están, no se reflejan, quedan en un ámbito, con lo cual aumenta muchísimo más el aspectos de desigualdad a los cuales las mujeres que están participando en estas labores de cuidado, que son en un más del 90% las que lo hacen, pues les resulta aún mucho más agravante para conseguir relaciones de igualdad reales. Y además, parece ser que tampoco hacemos caso a lo que la Unión Europea nos dice. La Unión Europea sí que parece que mantiene una mayor sensibilidad y reconoce en su informe sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece, y cito textualmente, que es necesaria una política global de apoyo a los cuidadores informales, en gran mayoría mujeres, que abarque su estatuto, su derecho a prestaciones y sus derechos a la seguridad social, la prestación de servicios sociales y de apoyo, la disponibilidad de servicios de cuidados profesionales y todo un largo etcétera que este informe alerta acerca de las condiciones, y no nos hacemos caso de eso, y todo está justificado por aquello de la crisis, de la estafa que sufrimos. Evidentemente consideramos que un primer paso es el restablecimiento de las condiciones que había anteriormente al 2012 y que recuperen la seguridad social. Creemos prioritario que se recupere esta seguridad social para cuidadoras no profesionales, garantizando este derecho vía presupuestos generales del Estado y velar porque el resto de sus derechos sean respetados. Y en esa línea van las diferentes enmiendas que hemos presentado a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Queremos que existen una serie de derechos ya consagrados por parte de la Unión Europea, consagrados por lo que es la práctica habitual en otros ejemplos que nos ofrecen otro tipo de estados para cómo se debe de plasmar los derechos de las personas cuidadoras, y queremos ahondar en esa línea, porque si no estamos poniendo una tirita a un problema que es muchísimo más grave, y esperemos que sean completamente reconocidos y tomados con cariño y con buena intención las enmiendas que hemos presentado al Grupo Parlamentario Ciudadano en esta proposición de ley. Gracias. Muchas gracias, señor Romero. Interviene a continuación la diputada señora García Jiménez, del Grupo Parlamentario Popular. Señoría.